En las ofertas electorales se palpa el retorno de un viejo laicismo intransigente. Parece una ofensiva para sustituir toda referencia a Dios por un credo y una moral laicas. ¿Qué hay de bueno en ello? ¿Nos haría eso más felices? Lo que subyace a estas nuevas posturas laicistas es un intento de identificar lo religioso como malo, y eso no tiene legitimidad intelectual. Pero es verdad que hay gente en nuestra época que con una visión muy sectaria de las cosas, especialmente de la historia, piensa que las religiones, y especialmente la católica, es el origen de las guerras, de las divisiones, de las discriminaciones, de las violaciones históricas de los derechos humanos, y que por eso hay que excluirlo de la convivencia social si queremos construir una sociedad democrática. El laicismo es una ideología. El laicismo, yo lo llamo así, es la religión de la democracia. Es decir, es la idea de que la religión pues es mala. Es mala. En un Estado laico la Iglesia no está en el ámbito estatal, sino que el laicismo va más allá y dice no puede estar en el ámbito público, no puede estar por las calles, no pueden ir los símbolos religiosos del ciudadano apareciendo por la calle, no puede haber procesiones. Es decir, aquí ya entramos en un plano de hostilidad. ¿Qué hace el Estado? Ante el vacío de, digamos, inspiración religiosa, se rellena de una nueva religión que es precisamente el laicismo. Claro, ahí se demuestra algo más que ignorancia, a mi modo de ver. Se demuestra sectarismo, se demuestra ideología de la mala. Algunos partidos querrían recluir la religión a la sacristía y borrarla de la vida pública, incluso de la privada. Yo soy católico, yo llevo conmigo el catolicismo, nadie puede obligarme a quitármelo de encima, como llevo conmigo mi condición de padre de familia, de asturiano, de calvo, de abogado. Y si alguien me obliga a ocultar una dimensión de mi personalidad en su expresión en cualquier sitio en el que yo me muevo, está atacando mis libertades, no las de la Iglesia, las mías. Y si yo quiero llevar un crucifijo, lo llevo porque quiero y no ofendo a nadie, porque estoy ejerciendo una libertad. Si yo quiero rezar en público, el que no quiera que no me escuche, pero yo haré lo que quiera, como otro puede cantar una canción o gritar viva Visca el Barça. Claro, cuando yo oigo hablar ahora de reforma constitucional, si se dice que se quiere avanzar, usted, desde el poder político, desde el gobierno, no tiene que hacer a un país laico. Usted lo que tiene es que respetar la realidad. Parece que todo el mundo tiene derecho a expresar cualesquiera opiniones, salvo cuando esas opiniones tienen una matriz o una coincidencia con una visión religiosa de las cosas. Es una profunda discriminación. No tiene ningún sentido. El laicismo es una religión de Estado excluyente de las demás religiones. Y eso es cercenar la libertad de los ciudadanos. Esa es la famosa trampa, diríamos, laicista, que es que pretende que el católico o el cristiano abandone su mochila ideológica en el momento de participar en la vida pública. Puede ser que parece mentira, o sea, siendo una trampa tan evidente, sin embargo haya tantísimos cristianos que caen en ella. El hecho religioso acompaña desde el hombre primitivo hasta nuestros días, ¿no? Por tanto, lo normal es que el hecho religioso forme parte del espacio público con la normalidad más absoluta. Si alguien es ateo, pues allá él. Si es musulmán, si es judío, hemos no de tolerar, sino de respetarnos, ¿no? No se puede dejar de ser católico a la hora de ser ciudadano. Y los católicos tienen, como cualquier ciudadano, los mismos derechos, al menos, de estar en el espacio público, de influir en la sociedad. Quien pretenda presentar un plan de marginación de la Iglesia y del hecho religioso católico en la sociedad está fuera de lugar, aparte de que está yendo contra el principio constitucional de aconfesionalidad y está tratando de imponernos a los demás contra la libertad religiosa un principio de un laicismo que es en el fondo una confesionalidad atea o laica. En este contexto la situación política ha evolucionado mucho más rápidamente y a peor, en el sentido que el proceso de secularización se ha transformado en un laicismo de exclusión religiosa. La cultura política hegemónica en Cataluña hoy en día es considerar el hecho religioso, que significa básicamente el hecho católico, como un elemento intrínsecamente negativo. España es el país de Europa donde las actitudes prácticas que surgen del laicismo ha tenido un crecimiento más espectacular. Donde hemos visto hace poco a la señora Merkel decir con una sencillez y claridad rotundas que para ella su fe cristiana es un fundamento para su actividad política y que
El problema, por ejemplo, de Europa frente a la inmigración o frente a la crisis de identidad no es tanto que haya mucho islam, sino que hay poco cristianismo. El rebrote del laicismo radical hace temer a algunos por la libertad religiosa y por la cooperación entre Estado e Iglesia. El Estado tiene la obligación de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano. Y uno de esos derechos fundamentales es la libertad de religión y de creencia, por parte de individuos y por parte de grupos. A mí me preocupa que en estas próximas elecciones la victoria de un cierto frente de izquierda, pues que eso pueda romper con ese equilibrio. Tampoco es que crea que los partidos del centro de la derecha tengan muy claro esto. Pero es verdad que pienso que los partidos del centro y de la derecha que concurren a estas elecciones no harían una enmienda a la totalidad ni una impugnación y preservarían básicamente el espíritu del pacto constitucional y los acuerdos con la Santa Sede. Vamos a dejarnos de tópicos y el acuerdo de la Iglesia con el Estado o del Estado con la Santa Sede no solo es privativo de España, no solo es cuestión de un régimen político, el régimen franquista, sino que la Santa Sede tiene un centenar de estados aproximadamente, acuerdos bilaterales que son en definitiva parecidos a los de la Iglesia Católica y la Santa Sede en España. España está, por así decir, dentro de lo que solemos llamar la gran mayoría de países civilizados, que son países que creen en la neutralidad del Estado, es decir, un Estado que no tiene una confesión religiosa particular, la católica o cualquier otra, pero que al mismo tiempo mantienen una actitud de cooperación hacia el hecho religioso. Es decir, entienden que la religión genera más beneficios que otra cosa para la sociedad. No estamos en un Estado confesional, sino lo que nuestra Constitución sanciona es que el Estado no tiene ninguna confesión religiosa, pero mira de manera positiva el hecho religioso como un hecho favorable a la construcción social. Un modo distinto pero eficaz de participar en la política es la crítica legítima y veraz de la gestión pública. Hoy, los medios de comunicación han acumulado tal influencia que de su apoyo depende muchas veces la vida de los gobiernos. Pueden agravar las injusticias, propagar la frivolidad o ser, como sugiere la doctrina social cristiana, instrumentos de solidaridad. El derecho a una información verdadera es esencial para la madurez democrática. De los comunicadores cristianos depende que la fuerza transformadora del Evangelio ilumine al mayor número. Pero aún sin trabajar en los medios de comunicación, se puede influir en ellos. Un correo electrónico, una llamada, contribuyen a crear opinión. Existen muchas otras formas de influir en la orientación social y política de la sociedad. Las asociaciones a cualquier nivel y en todos los campos son estructuras intermedias de participación que dan vitalidad a la sociedad civil. Particular interés revisten las que defienden la vida humana y la familia. Entre las áreas de participación ciudadana destaca la de la ayuda social y caritativa. No puede ser un monopolio de gobiernos que buscan votos a cambio de dádivas. Cuando hay una diversidad, cuando tienes muchas instancias diferentes y no una especie de monopolio en la ayuda social, entonces tienes mucha más libertad para los individuos. Es más difícil que te intimide el gobierno, que puede retirar su apoyo, como hacían los romanos en la época imperial. Controlaban a la población a través de la distribución del pan. El voto es un derecho y un deber. Antes de ejercerlo, los ciudadanos responsables deben valorar las ofertas de cada partido según su dimensión moral. Es preciso, ha dicho Benedicto XVI, afrontar con determinación y claridad opciones políticas y legislativas que contradicen valores fundamentales. La luminosa frase de Cristo, "La verdad os hará libres", implica que el rechazo de la verdad eterna conduce a la pérdida de la libertad. La mentira, aunque se ampare en mayorías parlamentarias, disminuye al hombre y deteriora la sociedad. El principio de la verdad os hará libres, que encierra una profundísima verdad, significa que en el error o en la equivocación no hay verdadera libertad. Es decir, no hay libertad si uno no participa en alguna medida de la verdad o aspira a ella. Invertir ese principio
y decir que es la libertad lo que nos hace verdaderos es asumir de una u otra manera el principio del relativismo moral. Entonces, no importa lo que hagamos si lo hacemos de forma verdaderamente libre, como si la libertad santificara cualquier conducta. Buscar la verdad es una obligación y un derecho. Las estructuras políticas o el poder político deben fomentar precisamente el libre desenvolvimiento de la personalidad humana para que el hombre pueda caminar sin ningún tipo de coacción hacia ese imperativo que es la búsqueda consciente de la verdad. Y todo ser humano debe seguir fielmente los dictados de la conciencia. Por eso el Estado democrático debe valorar la libertad religiosa como elemento fundamental del bien común. ¿Pero puede la laicidad del Estado garantizar la libertad religiosa? El término laicidad tiene interpretaciones contradictorias. Por lo común se la entiende como la exclusión de Dios de la vida pública y su reclusión al ámbito privado. El Estado laicista es el Estado que no permite nombrar a Dios en público. Ese es el Estado laicista. Porque además es el Estado que entiende que la vida pública es el ámbito del Estado, ¿no? Todo lo público y lo político es lo que le corresponde al Estado, y esa acaba siendo también una visión estatalista de la política y de dominio y predominio absoluto del Estado frente a la sociedad. Laicismo y laicidad no son lo mismo en ese sentido. Benedicto XVI ha exhortado a los creyentes en Cristo a elaborar un concepto de laicidad que reconozca a Dios y su ley moral y a la Iglesia el lugar que le corresponde. Al mismo tiempo, esa laicidad debe afirmar y respetar la legítima autonomía de las realidades terrenas. Esa sana laicidad que propone el Papa implica que el Estado no considere la religión como simple sentimiento individual, sino que le reconozca presencia comunitaria pública. Esa laicidad del Estado permite su legítima cooperación con las confesiones religiosas. No confunde lo civil y lo religioso. Al Estado laico no le toca pronunciarse sobre la revelación ni asumir tareas eclesiásticas. Le corresponde velar por la defensa de la dignidad humana y promover valores que la fomenten. Entre ellos destaca el derecho a profesar una religión. La cooperación Iglesia-Estado cubre muchos ámbitos. Los internados en hospitales o prisiones, por ejemplo, tienen derecho a asistencia espiritual. Las Fuerzas Armadas necesitan capellanes. Las fiestas religiosas deben coincidir en lo posible con las civiles, empezando por el domingo. También puede ser cooperación económica. La religión no es menos digna de apoyo que la música o el deporte, ni los templos menos importantes para el bien integral de los ciudadanos que los museos o los estadios. Es muy conveniente que Iglesia y Estado se pongan de acuerdo en la necesidad de intensificar la educación moral, muy especialmente de los jóvenes. Elevar el nivel moral de un país es un bien social. Aumenta la cohesión, la concordia y el bienestar. Disminuye además el gasto público en sectores como la salud y la lucha contra la delincuencia o el fraude. El Estado laicista beligerante de signo antirreligioso, por el contrario, no garantiza ni la cooperación ni la libertad religiosa. Ese tipo de laicismo del que nos han dado notorios ejemplos los siglos XIX y XX, mutila los derechos de las personas y comunidades religiosas. El gobierno de mi país ha sido un gobierno liberal por muchos años. Los presidentes en su mayoría han pertenecido a la masonería. En tiempos del presidente Juárez se persiguió a la Iglesia. Vino otra persecución en los años 20 y 30 hasta llegarse al grado de cerrar las iglesias y prácticamente suprimir el sacrificio de la misa. En aras de una falsa neutralidad, ese laicismo impone un modelo propio, no neutral, de sociedad. En él, la religión no puede mostrarse. Se encierra en el ámbito privado, la conciencia, el hogar, el templo. No debe influir en los ámbitos de poder político, en la cultura o en la enseñanza. Esos son cotos cerrados de quienes o no tienen fe o renuncian a manifestarla. Yo sé que será difícil de creerlo, pero en la ley mexicana estaba textualmente prohibido decir la palabra Jesucristo
en radio o en televisión